frente a la delicada situación que vive el país. En segundo lugar, frente a esto, la Junta ha hablado acerca de la posibilidad de generar un vasto movimiento en defensa de la Constitución y la democracia. Nosotros queremos tomarle la palabra a la Junta. Queremos exhortarla a que convoque efectivamente a todas las fuerzas sociales, políticas, todos los sectores culturales, productivos, de trabajadores, gremiales, a la constitución de un gran movimiento en defensa de la Constitución y de la democracia, que movilice la principal potencialidad, la principal fuerza que tiene este movimiento, que es una conciencia de cambio hecha mayoría y evidenciada como una gran fuerza social a partir del 1 de septiembre. En tercer lugar, queremos señalar que frente a esta crisis, también el Ejecutivo Nacional necesita administrarse con ponderación y con sentido de responsabilidad para no agregar nuevos elementos que la agraven. Particularmente queremos referirnos a las consecuencias que ha tenido en los días recientes la realización de las llamadas operaciones de liberación del pueblo. Cifras de Provea hablan de que solo durante este año más de 600 personas han muerto como consecuencia de estos operativos, la mayoría de ellos como producto de ejecuciones extrajudiciales. La ULP es, como en el pasado la ley de bajos variantes, una política de racia indiscriminada, que criminaliza la pobreza, que no discierne entre el delito y la condición de ser pobre y habitar en los barrios, y que además de cegar la vida de mucha gente, ha implicado demoliciones de casa, ha implicado desplazamientos poblacionales, ha tenido un conjunto de implicaciones muy graves en la situación, de manera que no se puede combatir el delito violando la Constitución e instaurando de facto la pena de muerte. Esto agrava bastante más la situación y hace más perentoria, hace más urgente la necesidad de que se habilite un mecanismo constitucional, democrático, pacífico y electoral para producir una salida de fondo a la crisis del país. Esa salida, ese camino expedito es en este momento el revocatorio, y el revocatorio no puede ser burlado con maniobras paraciegas o leguletas que ignoren esta grave situación que denunciamos y esta demanda de cambio que sin duda alguna abraza al 80% de nuestros compatriotas. ¿Cuál es el poder real de la Junta para enfrentarse a una posible sentencia de TSJ? El poder real, es cierto. TSJ decide y el poder real de las fuerzas democráticas que propugnamos el revocatorio es el pueblo. Es un pueblo que ha dado demostraciones de talante democrático, de sensatez política, de una gran conciencia de cambio y que se ha verificado mayoría en todo el país. Este pueblo tiene que ser convocado y tiene que ser movilizado por la luz de forma firme, de forma categórica y también de forma responsable. De otro lado, hay una comunidad internacional que está atenta, que está vigilante, que está preocupada y que en los últimos días también se ha pronunciado en el sentido de la importancia de que este mecanismo se respete y se active como una fórmula para drenar las tensiones sociales y para abrir camino a la grave crisis del país, de tal manera que aquí se podría convocar a la comunidad nacional e internacional a un gran esfuerzo concertado para parar definitivamente esta maniobra que va contra toda sensatez, que va contra la Constitución y
va contra la política de cambio hecha mayoría en el país. Si se suspende la recolección del 20% del huella, se abrirán otros caminos, sin duda. La crisis seguirá su curso, la demanda de cambio seguirá planteada, y cuando digo que se abrirán otros caminos, no estoy diciendo necesariamente que tienen que ser los caminos de la violencia. Tiene que ser que hay espacio para soluciones políticas, hay espacio para el diálogo, hay espacio para discutir y concertar sobre una salida a la situación más allá del propio revocatorio. El revocatorio tiene la virtud de que es un mecanismo constitucional, de que es un mecanismo que pone el protagonismo en manos de la gente, porque lo consulta y porque adicionalmente le da la oportunidad al gobierno de someterse al escrutinio de la población venezolana. Pero no es el único camino, insisto, no es el único camino pacífico, constitucional y democrático para salir de la crisis. Tenemos absoluta confianza y absoluta convicción de que si cierran el camino del revocatorio, se abrirán otros caminos, pero esta crisis no puede seguir siendo diferida, el pueblo no está en condiciones de seguirla soportando, la economía no aguanta más una inflación de 700% y una caída brutal del Producto Interno Bruto como la que estamos registrando ayer. Las cifras del Fondo Industrial hablaban ya no de recesión, sino de una depresión económica que supone una parálisis del 35% de la capacidad industrial y manufacturera del país. En estas condiciones y frente a la escasez, la carestía, la especulación, no puede ser salida importar productos para venderlos a precios internacionales, no puede ser salida legalizar sus precios fijados por el mercado negro y por el bachaquerismo, no puede ser salida aumentos artificiales de salario que no se acompañen con el crecimiento del aparato productivo y con la generación de empleo de calidad, de tal manera que la situación es sumamente grave en sí. El gobierno le agrega con operaciones de exterminio como la OLP, y en esas condiciones el país necesita salida inmediata, necesita salida urgente, necesita el banco de rescate, por donde las tensiones sociales drenen, para que no fluya por el camino de la anarquía y la violencia, pero que eso no sea un ejercicio de catarsis, sino la apertura de un canal para que se produzcan cambios democráticos, pacíficos y constitucionales rumbo a otro país distinto en el que sea posible restablecer la convivencia nacional, reactivar el aparato productivo y superar en definitiva todos los males que hemos estado quejando durante todo este tiempo. Ayer a la CUP le preguntaban qué de diferente harían para mañana, ya que ellos han hecho en sus oportunidades casa por casa, asambleas de ciudadanos, estas movilizaciones. Y ellos, sin embargo, reiteraron que van a seguir haciendo lo mismo. ¿No cree usted que debería dársele una nueva estrategia en cuanto a la movilización de las personas? Absolutamente de acuerdo con tu consideración. No es satisfactorio para la Guardia Popular los términos en que la MUD ha estado movilizando la fuerza. Nosotros creemos que el camino que debe seguir la MUD está claramente marcado por la manifestación popular del 1 de septiembre. Tiene que ser ese el camino a seguir por la MUD. Es necesario hacer ostensible nuestra condición de mayoría nacional, es necesario hacer ostensible la conciencia del cambio de los venezolanos, y es necesario pararse firme frente al gobierno con mucha determinación y con mucha sensatez, con mucha firmeza y con mucha responsabilidad, a decirle que su maniobra parciera no puede burlar la voluntad mayoritaria de la gente ni puede convertirse en una estafa. ¿Ustedes estarán mañana apoyando las asambleas de ciudadanos que van a tener? Sin duda. ¿En qué puntos se encontrarán? En distintos puntos. Ellos van a estar en Santa Rosalía, ellos van a estar en Coche, ellos van a estar en Activo, ellos van a estar en Teatral, porque existe algunos casos donde estamos en La Vega, donde tenemos algunas responsabilidades concretas que cumplir en Materao, como existe el caso de Caracas, pero en el resto del país pues vamos a estar acompañando este tipo de actividades. Seguiremos haciendo al mismo tiempo que seguiremos demandando el amor, mucho más determinación, mucho más audacia y sobre todo que haga bueno el anuncio que ayer
crecieron en el sentido de constituir un gran movimiento en defensa de la Constitución y de la democracia frente a esta amenaza que se ha abierto recientemente. Bien es cierto que el CNE establece unos puntos, pero por parroquias en Caracas y en Vargas, de no activarse algunas parroquias, como por ejemplo Macarao, que la acaba de citar, ¿a dónde podrían ir las personas a votar ya que no se les permite? Bueno, o sea, lo que el CNE hizo fue lo mismo que hizo para la validación del 1%, colocar los centros electorales a una distancia que hace difícil el acceso, más centros electorales en el punto donde hay menos población electoral, menos centros electorales en sitios donde hay una densidad electoral mayor, pero en ese sentido sí tiene un buen operativo organizado, la organización es muy focal y llega idénticamente hasta los centros, hay un buen sistema de información para permitir que la gente use alternativas, hay un plan de movilización para que los electores puedan ser trasladados de un sitio a otro y ser efectivos. Más allá de todo eso, y a pesar de todos los pesares, tenemos la absoluta condición de que la próxima semana los millones de venezolanos que van a pegar los calles no van a caber en todos los centros electorales que el gobierno ha habilitado. Va a ser un desbordamiento mayoritario de esta conciencia de cambio que está planteada en el país y ello va a requerir una mayor flexibilidad, sobre todo en los horarios, para que sea posibilidad de cabida